gracias al Señor por usted también que nos está viendo a través de estos medios, sea usted hermano en Cristo o un amigo o amiga. Damos gracias a Dios por esta bendición de poder compartir la palabra de Dios con usted. Y si en el caso suyo usted todavía no conoce al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, confiamos hoy que hoy sea su día de salvación, que hoy usted por fin reciba al Señor Jesucristo en su corazón como único Señor y Salvador personal. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Y hoy vamos a una parte de la Escritura, específicamente al capítulo 4 de la epístola o la carta a los Efesios, capítulo 4 del verso 1 al 6. Y vamos a estar en pie para leer la palabra de Dios. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Señor, te damos gracias por tanto derroche de amor sobre nuestras vidas, por esa gracia y esa misericordia que has extendido sobre nosotros, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por salvarnos con esta salvación tan grande y derramar en nosotros tu Espíritu Santo. Ilumina ahora nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón para no solamente conocer, escuchar, conocer, aprender palabras, sino también para ser hacedores de tu palabra, que vivamos tu palabra con excelencia y que el mundo pueda ver que somos tuyos, que gobiernas y moras en nosotros y que eres un Dios real y verdadero, que transformas vidas, que sanas, que salvas y que vienes pronto. Por Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, amado hermano. Qué bueno que usted está aquí hoy. Le damos gracias al Señor porque usted está aquí, Lisa. Qué bueno, con su niñito. Hermoso. Hermoso como el abuelo. Ah, se lucen, sí, claro. Y hay otros abuelos también que están ahí inflados. El hermano Noel, la hermana Elvia, ese muchachito está acabando. Y no puede negar que es caballero porque es una copia al carbón de ellos. Hermanos, estamos pues, o continuamos mejor dicho, en este pasaje del capítulo 4 de Efesios, del verso 1 al 6, pero estamos específicamente en el verso 2, donde nos hemos propuesto, diríamos, examinar una a una, o examinar cada una de estas 5 virtudes que gracias a Dios no las podemos inventar nosotros, no las podemos conseguir por ahí de contrabando, no las podemos mandar a comprar, son producidas en usted y en mí por el Espíritu Santo. Qué bueno que estas virtudes son producidas en nosotros cuando nosotros nos rendimos bajo el señorío del Espíritu Santo. No es que Él nos las imponga, es que vienen y son producidas en nosotros cuando nosotros voluntariamente nos dejamos guiar, nos dejamos gobernar, nos dejamos enseñar, santificar, redarguir por el Espíritu Santo. Y estas 5 virtudes que están registradas en el verso 2 de este capítulo y que estamos enfrascados o comprometidos en ver cada una de ellas. Y dijimos que los vamos a ver cada una de ellas una a una. Ya hemos visto 2 de ellas, si no me equivoco, o 3. Hemos visto humildad y mansedumbre y ahora estamos hoy vamos a ver humildad, mansedumbre y hoy vamos a longanimidad. No está literalmente expresada esa palabra que es grandeza de ánimo, es sugerida por la palabra soportándoos. Esa palabra soportar sugiere la virtud que se llama o se conoce en la Biblia como longanimidad, que significa grandeza de ánimo. Grandeza de ánimo. Y vamos a ir
estudiando una a una, y yo aclaro esto porque para algunos puede ser tedioso y cansón este asunto de venir domingo tras domingo y no avanzar ¿cómo se llama? En el pasaje, seguir todavía en el verso 2, viendo palabra por palabra. Nos metemos 45 minutos en una palabra, pero a eso es que venimos aquí, hermano. Usted no viene aquí a ser entretenido, ni yo vengo aquí a entretener. Aquí venimos a estudiar la palabra de Dios. Y yo no pretendo tampoco que soy un maestro de la palabra, ni que soy nada. Pero lo poquito que puedo hacer, me esmero y me pongo en las manos del Espíritu Santo para que Él me use y usted y yo, los dos, todos, seamos edificados en el conocimiento de la verdad. Y no que tengamos un conocimiento de la verdad, sino que esa verdad transforme nuestras vidas, esa verdad rija en nuestras vidas, esa verdad nos ayuda a conducirnos como hombres y mujeres, que demostremos al mundo que Jesús es real y verdadero. Usted y yo somos cartas abiertas al mundo, somos embajadores y embajadoras del Señor Jesucristo en este mundo. El mundo tiene que ver que la palabra de Dios es real y verdadera, que se manifiesta a través de nuestro comportamiento, y así Jesús es glorificado en su vida y en mi vida. Entonces, venimos aquí a estudiar. El que venga aquí esperando que yo voy a traer un mensaje explosivo, un mensaje motivacional, está equivocado. Nosotros venimos aquí a estudiar la palabra y, de nuevo, no pretendo que soy maestro de la palabra, no pretendo que soy predicador, no pretendo que soy nada, porque nada soy. Pero el poquitito de agua que pueda derramar aquí, procuro de que por la gracia de Dios el Espíritu Santo la transforme en vino para que sea de bien a usted. Y entonces hoy llegamos, ya compartimos lo que es humildad y pasamos mucho tiempo en esa virtud de humildad y lo opuesto a humildad, porque dijimos que humildad es lo que garantiza nuestro éxito, pero no nuestro éxito como el mundo ve el éxito, sino nuestro éxito espiritual en Cristo, nuestro éxito bíblico. Hay un concepto muy diferente entre la definición de éxito en el mundo y la definición de lo que es una vida exitosa de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, humildad garantiza nuestro éxito en nuestro vivir y servir al Señor Jesucristo, mientras que el orgullo siempre es el causante de todos nuestros fracasos. Por eso dedicamos mucho más tiempo a esa primera palabra y lo opuesto a ella, o palabra no, virtud cristiana, producida en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, humildad. Después estuvimos cubriendo mansedumbre, y hoy la palabra soportándoos sugiere esta virtud cristiana que se conoce también como longanimidad, que es grandeza de ánimo. Algunos también la describen o la definen como temple de acero. Y es esa virtud con la cual el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para sobrellevar o enfrentar diferentes adversidades, pruebas, dificultades en la vida y permanecer sin perder esas cualidades espirituales, esas cualidades de carácter cristiano que deben permanecer en nosotros hasta el fin. Porque hay algunas personas que sí enfrentan adversidades, dificultades, problemas en la vida, pero terminan amargadas, terminan desilusionadas, desalentadas e inclusive se apartan de los caminos del Señor Jesucristo. Mas nosotros, por cuanto esto es producido en nosotros en el Espíritu Santo y somos sostenidos por el poder de su gracia, es decir, es sumamente importante que esta virtud sea implantada y aumentada, por así decir, en nosotros por el Espíritu Santo. Y permítame decirle que esto se logra en una intimidad personal, de oración, de estudio de la palabra, de ayuno. Esto no viene automáticamente, hermano, ni viene en una vida pasiva, de brazos cruzados, y bueno, si el Señor me ama, pues algo tiene que hacer por mí. El Señor me ama y Él hizo todo por mí, pero Él me invita a que yo me meta en el gimnasio del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y eso lo hemos explicado muchas veces, y yo he tratado de ilustrar esto con el propósito de que sea mejor entendible.
la persona, por ejemplo, que lleva una vida de disciplina, de ejercicio físico, y no es pecado hacer ejercicio físico. No es pecado ir a un gimnasio y hacer ejercicio, con tal de que eso no me robe mi tiempo de buscar del Señor. No es pecado, pero dice la Escritura que el ejercicio físico para poco aprovecha. Para poco aprovecha porque he explicado muchas veces que si usted lo deja de hacer, comienza a perder poco a poco. Todo ese volumen y todo ese músculo ¿cómo se dice? Que se desarrolló. Gracias por salvarme. Que se desarrolló. Se va perdiendo enseguida, hermano. Y además, ¿qué es la vida de un hombre? Un soplo, es nada. Es como la flor de la hierba, que está hoy muy hermosa en la mañana y en la tarde está marchita. Nosotros que son 70 años, 80 años, aún 120 años, que Dios me ampare de llegar allá. Pero, ¿qué es eso? Nada. Pero cuando usted se ejercita para la piedad, es para ahora y para la eternidad. Y cuando esa porción de la Escritura donde Pablo, bajo inspiración divina, le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, se está refiriendo al gimnasio del Espíritu Santo, que incluye la oración, el ayuno y la lectura de la palabra, el estudio de la palabra y una actitud de oración constante, que es una comunión constante o una conversación constante con el Espíritu. Lo hemos discutido en el estudio de los viernes, que sí se puede. Es decir, es que usted siempre está, aunque usted esté hablando con otra persona, usted está haciendo o desempeñando diferentes labores en su trabajo, usted está en una constante comunicación con el Espíritu Santo. Pero volviendo aquí, entonces vemos que longanimidad es lo opuesto, esa grandeza de ánimo, es lo opuesto a ese carácter sanguinario, explosivo, que inclusive reacciona sin ser provocado. Esa longanimidad es la persona que goza de esa virtud, que conoce por experiencia propia lo que es ser atacado, calumniado, engañado, traicionado, pero permanece siempre sometido al Espíritu Santo y manifestando al mundo que Jesús es el centro de su vida, que es el blanco de la divina vocación y que esa es su meta, de vivir para Él, de glorificar su nombre y de hacer su voluntad. Esa es lo importante. Esa persona es capaz de controlar su temperamento. Y qué bueno, porque controlar el temperamento es una de las grandes pruebas que nosotros tenemos. Yo creo que después del Señor Jesucristo, Pablo es uno de los ejemplos bíblicos más notables o más grandes que manifiesta esa grandeza de ánimo. Si usted quiere comprobar eso, lea en su casa. En 2 de Corintios, la epístola 2 de Corintios, lea los capítulos del 10 al 13. Es decir, el 10, el 11, el 12 y el 13. Ahí tiene una buena tarea para la casa. A mis nietos no les gusta la tarea, pero hay que hacerla. Y eso es una buena lectura. Entonces, uno de los grandes predicadores de la iglesia primitiva en el segundo siglo, Crisóstomo, que según la historia dice que fue un discípulo de Juan, el apóstol, decía que solamente el Espíritu Santo tiene la potestad para vengarse y no lo hace. De manera que esa grandeza de ánimo, uno tiene la potestad o la libertad de contraatacar, pero no lo hacemos porque hemos sido, diríamos, capacitados, bendecidos, fortalecidos con esa grandeza de ánimo. Sabemos que Dios está en control de todas las cosas y entendemos que debemos practicar lo que manda la palabra de Dios. Y aunque nos tome el tiempo, yo no sé, a mí me cae una preocupación que yo creo que no voy a terminar esta parte. Y sinceramente yo quisiera poder terminar hoy, pero bueno, mi esposa me ha dicho, no empiece con ese teque cada vez que vas ahí a decirle a la gente que termino y no termino. Pero vamos a Romanos 12, aunque nos tome un tiempo, vamos a leer Romanos 12 del 15 al 21, son apenas 6 versículos. Vemos aquí en ese pasaje algo que debemos practicar, algo que es un mandamiento, hermano. Esto no es una sugerencia, que si podemos o queremos. Esto es un mandamiento de la palabra. Yo lo he dicho en otras ocasiones y estas son cosas que no nos debe cansar de repetir. Es decir, no nos cansa la reiteración o la repetición, es parte de la enseñanza. Y hemos dicho que
Porque cuando hablamos de mandamiento, lo primero que ya está implantado en nuestra mente es los 10 mandamientos. Cuando usted que escucha a alguien decirlo, es un mandamiento del Señor, lo primero que decimos, pero hay 10 mandamientos. No, Señor. Hay 10 mandamientos originales. Pero en el Nuevo Testamento solamente hay 1054 mandamientos. 1054. Hay 1054, diríamos, peligros de pecar contra Dios, porque el pecado es la violación de un mandamiento. Y esto que vamos a leer no es una sugerencia, es mandamientos para nosotros vivirlos, respetarlos. Romanos, estamos hablando de grandeza de ánimo todavía, de esa virtud que también se conoce como longanimidad y que es sugerida por la palabra soportándonos, aguantándonos los unos a los otros, soportándonos en el amor de Cristo. Y dice en el verso 15, a partir de ahí al 21, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos. Note que no hay, cada una de estas expresiones es en el modo imperativo. Por eso es un mandamiento, no es desiderativo, no es una sugerencia, no es ningún tipo de información, diríamos, extra, es un mandamiento. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Entendemos que paz a toda costa no es paz. Pero si es posible, dice. Porque yo dije la semana pasada que mansedumbre, una cosa es ser menso y otra cosa es ser manso. Y la palabra mansedumbre no sugiere que usted va a ser la alfombra esa que tenemos ahí en la puerta al entrar, que todo el mundo va a llegar y se va a limpiar los pies en usted. No, señor. Tampoco es así. Tampoco es así. Pero dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Es decir, como yo le digo a mis nietos en la escuela, usted no empiece un pleito, pero tampoco se deje estar bullying de nadie, aunque usted pierda el pleito, no importa, pero usted se paró en el lugar que se tiene que parar. Y tienen que respetarlo, aunque sea que le arranque una oreja de una mordida, pero usted se tiene que dar a respetar. El resto nos encargamos nosotros. Sí, porque si le va a decir al muchacho, no, solo los perros pelean y entonces le van a leer, le vamos a dar la oreja al uno, le da la oreja al otro, lo empuja al otro. No, señor. Ser cristiano no quiere decir que todo el mundo tiene que venir y abusar de usted. Usted tiene dignidad también en Cristo y en el amor de Cristo y en la autoridad de Cristo usted puede poner a cualquiera en su lugar. Tan sencillo como eso. ¿Dónde es que iba? Bueno. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Hermanos, cuando nosotros tratamos de vengarnos nosotros mismos, estamos interfiriendo en la justicia de Dios, que siempre es superior a la nuestra. Por eso la Escritura dice, la venganza es de Jehová, la venganza es mía, dice Dios. Y usted dirá, no, pero la mía sabe más rico, es más dulce. Pero yo le aseguro a usted, hermanos, que aunque querramos vengarnos nosotros y nos sabe más dulce que la miel, yo le aseguro a usted que como la justicia de Dios no hay otra. La justicia de Dios es perfecta, es perfecta. Entonces dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. En el momento que usted comienza a defenderse usted mismo en algunos asuntos, yo digo que sí tenemos el derecho de defendernos, porque hasta el apóstol Pablo defendió su ministerio. Pero cuando usted interfiere en esto, cuando usted sale de primero, usted le está diciendo a Dios, yo no necesito que tú me defiendas, ni que me haga justicia, a mí esto lo voy a hacer yo. Y ahí usted está perdiendo ya. Pero cuando usted deja que Dios esté en control de todo, téngalo por seguro que usted nunca se va a arrepentir de eso. Nunca. Por eso esa grandeza de ánimo nos ayuda a esperar siempre en Dios. Nos capacita para esperar en Dios y aceptar la voluntad de Dios aun cuando no nos parezca lo mejor para nosotros. Pero si sabemos que la voluntad de Dios es lo mejor, nosotros debemos esperar en ella. Dice,
Amados míos, si no, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Ahí está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, vamos a ser sinceros, esto es un reto tremendo, ¿saben? No crea que yo estoy pretendiendo de que esto es fácil. Por eso servir al Señor Jesucristo no es un paseo en el parque, hermano. Esto no es una alfombra de rosas. Es un reto tremendo. Pero podemos si nos rendimos al Señor Espíritu Santo. Si usted y yo nos rendimos al Espíritu, en el poder del Espíritu podemos servir al Señor Jesucristo. Está probado en la Escritura que en su propia fuerza ni usted ni yo podemos servir al Señor Jesús. No podemos vivir para Él. No podemos manifestar ni el más remoto fruto que agrade a Dios en nuestras propias fuerzas. En Hechos capítulo 1, verso 8, cuando el Señor está al regresar a la gloria que siempre tuvo con el Padre, cuando Él está al ascender de nuevo, al irse, ya Él ha estado con los discípulos, ya ha pasado la resurrección, todo, y Él está al partir y está instruyendo, por última vez aquí en persona, pues, a los discípulos. Ellos como que le dicen, no, ya vamos a empezar. Lo que sugiere el pasaje, ¿no? Como que los discípulos ya están listos para salir corriendo a testificar aquella gloria tremenda que ellos han vivido con el Señor resucitado. Y Él le dice, no, espérate. Ustedes no pueden hacer nada hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Entonces, y no antes, entonces me serán testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo, pero no antes. Por eso sabemos que fuera del poder del Espíritu Santo no podemos vivir nada de esto. Y esto es un reto grande para nosotros, porque cuando nosotros nos hacen algo, vamos a ser sinceros, la primera ¿cómo se dice? Reacción humana normal es arrancarle el pescuezo al otro. Pero que no, pues claro que sí. Y si decimos que no, somos hipócritas, hermanos. ¿Cómo usted no va a decir que no? Pero ahí es donde entra la obediencia a la palabra de Dios y donde nosotros ponemos los frenos, decimos, no, yo voy a vivir esta palabra. Y en el momento que usted está dispuesto o dispuesta a vivir esta palabra, no solamente porque nos conviene, sino porque es lo correcto. Y encima de todo porque por agradecimiento y por amor a aquel que nos amó a nosotros primero, debemos vivir esta palabra. Debemos ser obedientes a esta palabra y debemos ser gobernados por el Espíritu Santo de Cristo para poder decir que realmente le amamos. Porque dice la Escritura que los que le aman somos los que guardamos sus mandamientos. Es engañarnos a nosotros mismos, pretender que amamos a Cristo y no vivir su palabra. Por eso vivo diciendo que usted y yo tenemos que vivir esta palabra como si fuera el último minuto que nos queda, porque no sabemos cuánto nos queda. Y si sonara la trompeta, de camino a la salsa, se quedaron con los platos servidos porque nos vamos todos. Pero hay que estar seguro que nos vamos. Para irnos con Cristo un día, tenemos que caminar primero con Él aquí. Es imposible irse con Él sin antes caminar con Él y para Él aquí primero. Por eso es muy importante que el que no conoce al Señor Jesucristo, pues le reciba, hombre. Que ponga todo el orgullo y toda terquedad a un lado y diga, sí, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor Jesucristo, que me salves de mis pecados. Porque no sabemos en el momento que van a pedir nuestra alma. Y si usted se muere sin Cristo, no hay otra oportunidad. Va para el hueco más oscuro que existe, de donde no hay salida. Entonces, continuamos aquí pues. Grandeza de ánimo, en este caso, seguimos hablando, de acuerdo a la Escritura, nunca se rinde. Siempre continúa sirviendo al Señor Jesucristo independientemente de las circunstancias, de lo que esté sucediendo. La humildad de Cristo, producida en usted y producida en mí por el Espíritu Santo, hace que usted también se llene de esa grandeza de ánimo para enfrentar todo lo que venga en el camino. Y ya dije hace un rato, y además
esa grandeza de ánimo, lo repito, es aquello que nos capacita a nosotros para aceptar la voluntad de Dios, aunque no la entendamos y aunque no nos guste, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido nuestras experiencias duras y difíciles? Al día de hoy no las entendemos y no las entenderemos hasta después. El Señor Jesucristo nos da un consuelo tremendo. Él le dice a los discípulos, lo que ustedes no entiendan hoy, lo entenderán después. Y en otra la Escritura dice que conoceremos tal como somos conocidos. ¿Cómo es conocido usted por Dios? Completamente. No hay absolutamente nada escondido. Habrá misterios que no serán revelados a nosotros, porque hay misterios que han sido revelados ya en la Escritura para que el hombre los conozca, pero hay misterios que pertenecen solamente a Dios. Yo no estoy hablando de eso. Pero en cuanto a estos misterios de la vida, que no entendemos por qué, sucedió esto, sucedió aquello, sucede esto otro. Lo que no entendamos ahora, lo entenderemos después. Pero mientras tanto, esa grandeza de ánimo, esa virtud producida en nosotros por el Espíritu Santo, longanimidad, que he dicho en otras ocasiones, no es longaniza lo que hacen los dominicanos, no. Es grandeza de ánimo para nosotros enfrentar las pruebas, las adversidades, los problemas y aún aquellas cosas que no entendemos, que nos entristecemos, que nos dolemos y que no entendemos por qué Dios lo permite. Aún para eso es esta grandeza de ánimo tan importante para nosotros. Y la próxima virtud que viene en el verso 2, después de soportándoos, que sugiere grandeza de ánimo, es con paciencia. Paciencia. El doctor Alan Carr, que yo estudio muchos de sus comentarios bíblicos, y específicamente en Efesios, él presenta un significado muy práctico y también jocoso para la virtud paciencia. Él dice que paciencia es la habilidad que con la cual el Espíritu Santo nos capacita para tolerar personas quienes son mucho más difíciles de lo común, obviamente. Si fueran fáciles no necesitamos esa habilidad o esa capacidad, pues. Y la virtud paciencia nos capacita a nosotros para aceptar otras personas, pero para aceptar otras personas tales como son, hermanos y hermanas. Nuestro gran problema es que queremos que la otra persona sea igual que nosotros, y eso es un gran error. Y le voy a decir por qué. Porque Jesucristo lo aceptó a usted, lo recibió a usted tal como usted era. Él no le dijo, tú tienes que cambiar para yo poderte amar. El Señor Jesucristo nos amó a usted y a mí, tal y como estábamos. Dice que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y que estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos amó el Padre a tal extremo que dio a su Hijo por usted y por mí. Dios nos recibe a nosotros con toda la inmundicia que traíamos. Obviamente no para dejarnos así. Jamás Dios te recibe para dejarte igual. Dios nos recibió cargados de pecado, de inmundicia, hediondos a muerte, hediondos a todo lo que Dios aborrece, pero amándonos, y entonces nos lavó en la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, y por medio de su Espíritu Santo ha venido limpiándonos, ha venido santificándonos, transformándonos, regenerándonos. Yo he hablado mucho de lo que hacen los puertorriqueños con los bueyes, los cangrejos que agarran llenos de estar comiendo carroña y suciedad y hasta excremento humano, y ellos lo meten en una jaula y lo empiezan a desinfectar, lo empiezan a dar comidita buena, maíz molido, con no sé qué otra cosa más, y le empiezan a limpiar todo el sistema y toda esa cochinada se va y todo el hedor y toda la carroña eventualmente quedan limpios y entonces ellos se lo comen. Y el Espíritu Santo nos agarra a nosotros con toda esa inmundicia de pecado que veníamos y nos limpia con la sangre de Jesús y nos empieza Él progresivamente a cambiar. Pero lo que quiero enfatizar es que no podemos amar a otra persona solo si esa persona cambia y es igual a nosotros. Porque entonces ni siquiera a nuestros hijos ni a nuestros nietos pudiéramos amar, porque ellos tienen personalidades completamente diferentes. Y estamos hablando de guardando la paz en la iglesia, el vínculo de la paz en la iglesia, en el Espíritu Santo. No podemos guardar la paz, no puede haber paz entre nosotros si, peor aún, los que llevamos tiempo ya en esta congregación, vamos a pretender que los que llegaron después o los que falten por llegar,
tienen que comportarse y tienen que, es decir, nos comportamos todos de acuerdo al contexto bíblico, obviamente, no estoy hablando de eso, pero no tienen que tener nuestra misma personalidad. Tenemos personalidades diferentes, preferencias diferentes que no son pecado. Hay algunos que les gusta la música avivada, hay otros que nos gusta sublime, suave. Ese soy yo. Pero yo no puedo, por ser el pastor de la iglesia, yo no le puedo decir a los hermanos del ministerio, al hermano Walter, que es, por la gracia de Dios, es el líder de la música, yo no le puedo decir, óigame, aquí solamente lo suave, lo sublime, lo clásico. No, señor, tiene que despertarnos también con la música más de alabanza y después viene la adoración y hay un balance bonito, ¿no? Habemos 8 nacionalidades diferentes. Entonces, no podemos poner ranchera todos los domingos, ni tampoco merengue dominicano, ni salsa cubana o puertorriqueña. Hay un balance, pero no podemos pretender amar a alguien hasta que esa persona sea exactamente como nosotros. No, señor, tenemos que amar tal y como es la persona, si es que vamos a amar como Cristo está mandando que amemos. Entonces, para eso es esta paciencia. La paciencia es importante para nosotros aprender a amar a los demás como Cristo nos ama a nosotros. Jesús nos recibió tal como estamos y nos ama en una manera personal, única, distintiva, porque Él es un Dios personal. Si la palabra de Dios nos da un remedio tremendo para todo esto. Usted quiere otra asignación rapidita para el fin de semana. Romanos 14, léase todo el capítulo de Romanos y llegue hasta el verso 7 del capítulo 15. Ahí usted va a ver cómo la Escritura nos capacita para tratar con otras personas que tienen quizás diferentes maneras de pensar que nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros deseamos realmente ser guardadores de la paz en el vínculo, es decir, guardadores de la paz del Espíritu en ese vínculo, en la iglesia, en esa unidad en la iglesia, paciencia con el trato con los demás es esencial, es vital para nosotros, es vital para cada uno de nosotros. Y la próxima virtud que viene en ese versículo 2 dice, con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando comenzamos a estudiar el verso 2, nos dimos cuenta que esta lista de virtudes, que son 5, y reitero o repito, que son producidas en nosotros, a mí me da un gozo tremendo. Yo no sé si usted ha captado este detalle tan importante en el texto o diríamos en todo el pasaje, en toda la Escritura, pero está aquí manifestado en este pasaje también. Lo que me da tanto gozo, hermano, es que estas virtudes esenciales, fundamentales, necesarias para usted y yo poder vivir para la gloria de Cristo y ser guardadores de esa paz que el Espíritu mismo nos responsabiliza con ello. Es la paz del Espíritu, pero Él nos responsabiliza con guardar la paz entre nosotros, la paz en el cuerpo de Cristo. A mí me regocija y me libra o quita de encima de mí un peso tremendo el saber que estas virtudes son producidas en usted y en mí por el Espíritu Santo. Porque imagínense usted, si nosotros fuéramos responsables de inventarnos esto, si nosotros fuéramos responsables de producir por nosotros mismos humildad, mansedumbre, longanimidad, paciencia y amor, ¿usted cree que pudiéramos? De ninguna manera. Es que esto es algo que el hombre no lo puede producir. El hombre no lo puede fabricar, no se lo puede inventar, no lo puede ni siquiera aparentar. Porque hemos dicho que aunque usted quiera aparentar humildad, si usted no es humilde, el otro se la va a oler a la distancia. Por la virtud o por el don de discernimiento, sabemos cuando es real o cuando es fabricado. Eso usted lo va a percibir. Entonces esto es producido en nosotros por el Espíritu Santo y eso quita de encima de nosotros un peso muy grande. Decimos, gloria a Dios, porque si esto me lo tengo que inventar, yo estoy fastidiado, hermano. Pero gloria a Dios que por la gracia que es en Cristo, el Espíritu me da inclusive todo lo que... Óigame, Dios es tan bueno con nosotros
que aún lo que Él nos pide que hagamos ya de antemano nos está capacitando para que podamos hacerlo. Dios nunca le va a pedir a usted nada para lo cual Él no le haya capacitado de antemano para que usted lo pueda hacer. ¿No será excesivamente bueno Dios? ¿Verdad, hermano? Entendamos eso. Dios no es un Dios arbitrario. Dios nunca le va a pedir a usted que haga más de lo que debe. Dios siempre nos está pidiendo cosas que hemos sido por medio de la gracia, por medio de Cristo, ya hemos sido capacitados para hacerlo. Y yo voy a dejar esto aquí. Yo creo que la semana que viene no me va a quedar otro remedio que venir a tratar con el amor. Pero los dejo solamente con esto. Y aquí voy a cerrar. Lo que me llama mucho la atención es que estas 5 virtudes son encabezadas por la palabra, por la virtud humilde. Y dijimos que es encabezada por esa virtud de humildad porque cada una de ellas fluye de un espíritu o de una persona, es decir, humilde. No puede haber, donde no hay humildad, no puede haber mansedumbre. Donde no hay humildad, no puede haber grandeza de ánimo. Donde no hay humildad, no puede haber paciencia. Donde no hay humildad, no puede haber amor. Pero en la misma manera que la palabra humildad abre las 5 virtudes del verso, amor cierra como broche de oro esas 5 virtudes. Y permítame decirles que forman parte, cada una de ellas, del fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5, versos 22 y 23. Y sabemos que el fruto del Espíritu Santo, amados, no es otra cosa que el carácter del Señor Jesucristo. Todo esto nos lleva a una sola cosa, que el Espíritu, la tarea magna, esa tarea grande del Espíritu Santo en nosotros, y difícil. No es imposible, pero es difícil porque nosotros somos como el cabro que siempre tira al monte. El Espíritu tiene que estar luchando con nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Es que nosotros, Él nos quiere llevar por aquí y nosotros decimos, no, pero Señor, me parece que por aquí es mejor. Pero esta tarea magna del Espíritu, esa tarea grande del Espíritu Santo es formar en usted y en mí el carácter del Señor Jesucristo. Y cuando ese carácter del Señor Jesucristo es formado en nosotros, hermanos, la paz del Señor gobierna en nuestros hogares y gobierna en la iglesia. Vamos a estar en pie. La semana que viene vamos a ir directamente a amor, a la virtud amor, porque yo no quiero correr a través de esto. Y para estar corriendo y hacer las cosas mal hechas, mejor lo dejamos para la semana que viene. Y todos lo asimilamos mejor. Pero llévese eso en mente. Así como humildad abre la lista, amor cierra la lista. Porque en esa palabra amor hay bastante yuca que rayar. Y lo vamos a dejar para la semana que viene entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque sabemos que no lo entendemos, no podemos entender el amor de Dios por nosotros. Nuestra mente finita es incapaz de alcanzar el amor que tiene Dios para con todos nosotros. Pero por lo que vemos en la Escritura es un amor que va más allá, pues obviamente, valga la redundancia, de nuestro entendimiento humano. No podemos entender por qué siendo nosotros tan malos, Dios nos amó a tal extremo de dar a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros. Y para usted que le hablé al principio de la importancia de reconocer a Jesús como su único Señor y Salvador personal, vuelvo de nuevo, porque esta es nuestra misión más importante. Que usted también un día sea, es decir, hoy, no lo deje para luego, pero que hoy mismo usted reconozca a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Porque un día usted va a morir, yo voy a morir, pero no sabemos cuándo. Y debemos estar ya salvos para cuando eso llegue. Y lo único que usted tiene que hacer es reconocer que usted es un pecador o una pecadora, no hay de otra. Usted tiene que renunciar a su pecado. Perdón. Y pedirle al Señor Jesucristo que Él sea Jesús para usted. La Escritura dice en Mateo 1:21 que Dios dio instrucciones específicas de nombrar al Señor Jesucristo con ese nombre, Jesús, porque Él dijo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros para salvarnos de nuestros pecados, para salvarlo a usted de sus pecados.
Y lo único que tiene que decir: Señor, yo reconozco que soy un pecador o una pecadora, y en este momento te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador personal. Sálvame de mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa y derrama tu Espíritu Santo en mi vida para que yo pueda vivir para ti todos los días y la eternidad que tengo por delante. Y para nosotros y los hermanos también que nos acompañan, para nosotros que estamos aquí, pidámosles de todo corazón al Señor que estas virtudes sean no una, diríamos, un deseo pasajero, no una emoción de domingo, sino una realidad diaria, parte integral de nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, somos tu pueblo, somos tus hijos y tus hijas comprados a precio de sangre preciosa. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo gobierne en nosotros. Nos rendimos a tu voluntad, te invitamos. E inclusive que no respetes nuestro libre albedrío, que no respetes nuestra voluntad. Nosotros renunciamos a nuestra voluntad, renunciamos a esa posible libertad. No la queremos, nosotros queremos la libertad que es en Cristo Jesús. Nosotros anhelamos que tú seas quien mandes en nosotros, quien gobiernes en nuestros pensamientos, quien gobiernes en los deseos de nuestro corazón. Que seas tú, Señor Espíritu Santo, quien nos guíe, quien nos capacite y sobre todo que nos sature de cada una de esas 9 virtudes que forman lo que conocemos como tu fruto, el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter del Señor Jesús. Y específicamente estas 5 virtudes que son esenciales y vitales para que permanezcamos siendo fieles guardadores de la paz del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Señor, continúa bendiciendo esta congregación, esta iglesia, con tu presencia y con tu paz y con tu gozo, y también provoca en nosotros un deseo sincero de comunicarle al mundo que aún no conoce a Cristo, que el Señor Jesucristo le ama y que murió por los pecadores para salvarlos de sus pecados. Que nosotros seamos responsables de transmitir y de comunicar y de ser proclamadores de esa gran comisión, Señor. Ayúdanos a no estar ociosos. En el nombre de Jesús, derrama avivamiento verdadero en cada corazón, en cada hogar y en la iglesia. Guárdanos del mal, reprende al diablo por nosotros. Guarda a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestros hogares, los hogares que tú nos has dado. Todo lo que tenemos es gracias a ti, y a ti nos debemos. A ti nos rendimos, a ti te amamos, te exaltamos y te glorificamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. La hermana pastora